Bueno, muy buenos días de este miércoles 5 de noviembre de 2025. Vamos a dar inicio de inmediato a la sesión número 1 de nuestro curso o seminario eh, presencial y en línea entre la realidad y la utopía concreta, un recorrido por el documental político venezolano 1967-1981 con el profesor Manuel Azuaje Reverón. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno a todos quienes nos vuelven a acompañar e igualmente a, bueno, a quienes se conectan por primera vez. Un gusto tenerlos con nosotros. Voy a dejar de inmediato en el uso de la palabra al profesor, lo voy a dejar con el profesor Manuel Azuaje Ravero. Muchas gracias. Creo que le sale más fácil que le envíes a la presentación nada más. Y al abrir la presentación, te doble en el... Y le queda más cómodo. Ajá. Bueno, hola, saludos. ¿Cómo están? Vamos a ir arrancando con ¿Me este estás escuchando bien, Palma? curso. Avíseme si se escucha bien. Creo que sí. Eh, Perfecto. este curso tiene como título Entre la realidad y la utopía concreta documental, el cine documental venezolano, documental político venezolano entre 1967 y 1981. Y ya veremos a lo largo de esta sesión, esa fecha 1967 en realidad podría ser 1965 porque cuando uno consulta distintos textos sobre el año de la ciudad que nos ve, de Guedes, bueno, hay veces que está 65, veces que está 66, a veces está 67. Entonces, en general, como veremos, la fecha que marca ese, o por qué pusimos esa fecha, tiene que ver con el documental de Guedes, La ciudad que nos ve. Voy a compartirles la presentación por aquí, que igual la tienen en los que están en el grupo de WhatsApp, que están inscritos formalmente en el curso, tienen la presentación. Entonces, después yo lo que hago es estar aquí, ¿no? ¿Dónde está la presentación? No, aquí. Ajá. Entonces, bueno, aquí hay un grupo de los participantes de este curso, de este seminario, que ya estuvieron o ya estuvimos en un seminario anterior sobre la representación de la guerrilla venezolana o de la guerrilla en el cine venezolano de ficción de los años 70. Y aquí en la motivación para iniciar esta investigación justo está esa referencia, porque este curso de algún modo es el resultado de ese curso anterior. De alguna manera forma parte de ese o está conectado con ese curso porque en las conversaciones que tuvimos cuando reflexionábamos colectivamente sobre ese largometraje de ficción, sobre las temáticas y las conclusiones a las que llegamos a lo largo de aquel seminario, aparecía con recurrencia la referencia a las temáticas presentes en el documental político venezolano que surge en la década de los 60. Y eso fue una referencia que apareció también luego conversando con la profesora Marina Levy, que está inscrita en este curso, pero no pudo estar con nosotros hoy en la mañana, pero seguro va a escuchar esta sesión. Ella habló sobre el nuevo cine venezolano acá en sedes y luego hizo una presentación sobre Jesús Enrique Guedes. Y en esa presentación o en esas conversaciones justamente salía a la luz esa temática del documental de los años 60, es decir, rastreando las representaciones y los discursos sobre el conflicto de la lucha armada y sobre Venezuela en general en los 60 y los 70, había la referencia recurrente a que lo que no está presente en el largometraje de ficción está presente en el documental. Entonces, obviamente este seminario no depende de haber visto aquel seminario. Sin embargo, quienes no hayan visto aquel seminario, les voy a enviar por el grupo la conferencia final que se dio acá en sedes, una conferencia que reunió el contenido general del seminario de manera sucinta para que puedan revisarlo, y hoy hablaremos también sobre algunas conclusiones a las que llegamos y las hipótesis que teníamos
en ese seminario, cómo se entretejen o se enlazan con estas indagaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conversar sobre todo esto. Y otra de las motivaciones no solo es el encuentro que tuvimos con el documental o la referencia al documental venezolano indagando en el largo de ficción, sino que también revisando sobre los textos sobre el documental en Venezuela, vimos o leí algunas hipótesis que se planteaban, algunas lecturas e interpretaciones que se planteaban sobre el documental en Venezuela y me interesó también poder contrastar, poder revisar en este seminario, bueno, cuál es la actualidad, validez, afirmar o no algunas de esas hipótesis. Ajá. Entonces, bueno, más o menos esa fue un poco la motivación, pues esa es la motivación de hacer este curso, de hacer este seminario, darle continuidad al debate que se generó en el seminario anterior y a profundizar más en la historia del cine venezolano desde una perspectiva que busca principalmente hacer un contrapunto entre ese cine y los debates y las representaciones políticas de esas dos décadas en particular, ¿no? La década de los 60 y la década de los 70. Entonces, a partir de estas aproximaciones o de estas inquietudes, surgieron para mí algunas ideas para explorar a través del análisis de este conjunto de documentales, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el cine como fuente de la historia social que estaba ya presente en el largometraje de ficción. Ahora en el documental eso tiene otras características que conversaremos seguramente en la sesión siguiente. Bueno, las diferencias entre la ficción y el documental como acceso a los acontecimientos históricos. Y de ahí que, bueno, nos preguntemos un poco qué se documenta a través del cine, las representaciones y los discursos en torno al proceso histórico, la relación entre el contexto político de los años 60 y 70 y el surgimiento del documental en Venezuela. O sea, ¿por qué el documental surge justamente en estas décadas, como veremos en algunas de las lecturas, donde se afirma abiertamente que es en este momento donde se puede hablar propiamente del nacimiento del documental en Venezuela y que nace siendo un documental político, como veremos. También está la relación entre el documental y el largometraje de ficción a nivel temático, pero también a nivel de producción, es decir, cuáles son las diferencias y cómo se dejan impactar o no por el contexto relacionado con el boom de los años 70 con la Venezuela Saudita, es decir, cosas que indagamos en el seminario anterior y de las que hablaremos, bueno, cómo eso impactó, así como impactó en el largometraje de ficción, cómo impactó ese contexto en el documental. De nuevo, por supuesto, cuál fue la representación de esos momentos, no solamente la representación o no exclusivamente la representación de la guerrilla ni del conflicto armado, sino una representación del momento, ¿sí? La representación de la Venezuela de los 60 y los 70 de los conflictos, centrándonos en el documental político, que ya hablaremos sobre eso, la relación entre documental y ficción, el vínculo entre el cine y la militancia en el contexto de los años 60 y en el surgimiento del documental, y por supuesto también la idea de representación y ficción, las tensiones entre representación en el documental y representación en el largo de ficción, que es lo que debía estar acá. Y a partir de allí surgen, de esas ideas surgen algunas preguntas, esto más o menos está estructurado similar al seminario anterior. Bueno, que de ciertas ideas y de ciertas indagaciones aparecen preguntas que están relacionadas primero con cuál fue la relación entre el documental y el contexto político venezolano de los años 60, cómo fue el vínculo entre el documental y el largometraje de ficción a nivel de temas, por qué el documental fue un espacio de militancia, cuál era el vínculo entre el documental y la lucha armada, cuáles son los temas del documental político venezolano, cómo fue el retrato de la sociedad venezolana en el surgimiento y desarrollo del documental político venezolano, y cómo fue la transformación temática de ese documental, ¿sí? Cómo cambió
la temática que abordaba el documental venezolano entre el 65 y el 81. Y por último, ¿cuál fue el vínculo entre el documental venezolano y el boom del nuevo cine venezolano? Ya que no sé qué ruidos son estos. Ah, ya, yo creo que puede ser. No estoy. Ya. Ajá, bueno, voy a continuar, que no los veo. Déjenme revisar aquí. Bueno, ustedes me están escuchando y me están viendo bien, ¿no? Yo los perdí como de vista aquí en este panel que se me abrió. Sí, se escucha bien y se ve bien. Por acá, al menos. Ya, ya, déjenme un momento. Ajá. Entonces, las últimas preguntas tenían que ver con el vínculo entre el documental venezolano y el boom del nuevo cine venezolano. O sea, cómo el boom está asociado al largometraje de ficción. Pero y en general, bueno, ahí se menciona, sobre todo cuando uno revisa los textos, eh, Juan Vicente Gómez y su época, es como el documental que se inserta en el boom porque es el documental venezolano que tiene un éxito de taquilla similar al largometraje de ficción, que por cierto, creo que se va a proyectar en estos días una restauración de Juan Vicente Gómez y su época que realizó la Cinemateca en el Festival de Memoria y Patrimonio. Y bueno, cómo afectaron las políticas cinematográficas de la Venezuela Saudita a ese documental. Si decíamos que afectaban al largometraje de ficción, ¿cómo afectaron a el documental? Quería pausar en este momento para preguntarles a ustedes, a los que están cursando y a quienes están presentes también, que no estén directamente inscritos, bueno, ¿cuál es la motivación principal en torno a estas preguntas o en torno a preguntas que ustedes tengan? ¿Qué les motiva, qué les interesa de este tema? A partir de que, bueno, he ido yo presentando cuáles son mis motivaciones, pero me gustaría conocer cuáles son las motivaciones de quienes están presentes también y quienes están participando. Sí, bien, bien. Cuando quiera alguien hablar, puede hacerlo sin problema. Ajá. Hola, Hola, Ariel. ¿se oye? Sí, Bueno, nada, a mí me interesa mucho la discusión como teórico-política sobre realidad ficción y el documental en general. Y no conozco nada del contexto del documental venezolano. Así que sería eso, mi interés. ¿Se escucha? Hola, sí, 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 se oyó. Yo por aquí, bueno, fue de tu curso anterior. Eh, yo, bueno, siempre había tenido en la cabeza como esas películas de los 70 y los 80 como más populares y me interesaba indagar en, en qué pasó antes, porque bueno, siempre se dice como la primera película del nuevo cine venezolano es Cuando quiero llorar no lloro, pero es como si nadie explicara cómo surgió ese boom industrial en los 70 como si no hubiese habido ningún tipo de precedente bueno, no sé si de menor escala, pero en todo caso un precedente en los 60 y en particular me interesa la obra de Jesús Enrique Guerra. gracias, Luis. Bueno, no sé, ahí está abierto a quien quiera ir opinando o comentando su interés o su búsqueda particular. Mm, ok.
Bueno, voy a continuar entonces, me pueden interrumpir en todo caso, o abrimos igual de nuevo un espacio para... Ahora sí, estaba con el audio. Ajá, entonces, les comentaba que hasta este orden, ¿no? Ideas, temas, preguntas e hipótesis. Y una de las diferencias claves entre el seminario anterior y este seminario es que el seminario anterior venía ya con unas hipótesis propias relacionadas a el hecho de que la representación del cine, yo notaba que la representación del largometraje de ficción tendía a redundar o volver sobre el discurso hegemónico de el punto fijismo. Es decir, el proceso de conciliación del punto fijismo, y en ese proceso se generó un discurso sobre la lucha armada y el cine venezolano del largometraje de ficción era funcional a ese discurso. Y lo fuimos discutiendo, lo fuimos revisando. En este caso, yo traigo más bien una recolección de hipótesis de lectura de algunos de los críticos de cine venezolanos que hablan sobre el documental, que sueltan algunas interpretaciones de orden sobre el documental venezolano y la idea era más bien entrar en diálogo con ellos, mirar qué fue lo que plantearon algunos de ellos, cómo organizaron, cuáles ideas aproximan de interpretación de los temas de la organización, especialmente temática, pero además de los cambios en torno a cómo se dio este proceso del documental en Venezuela, pero mirar esas hipótesis, revisar esas hipótesis, mirar los documentales y a partir de ese contraste entre lo que está en los documentales y lo que planteaban ellos, pero revisar si esas hipótesis se sostienen en el tiempo, si hay que revalidarlas, si hay que revisitarlas, si tenemos hipótesis nuevas que surjan de la lectura colectiva que hagamos. Y a partir de ahí, bueno, yo tomé algunos planteamientos que hace Julio Miranda, otros que hace Oscar Lucien y los que hace Ambreta Marros. Y los organicé un poco aquí en esta primera sesión para volver sobre ellos más adelante varias veces, ¿no? Voy a comenzar con Julio Miranda, que tiene una compilación, él tiene varios textos sobre cine venezolano compilados en distintas obras o publicados en distintos libros. Uno de ellos es Palabras sobre Imágenes, creo que se ve ahí. 30 años de cine venezolano, que está publicado por Monte Ávila. Yo no sé si esto se consigue por ahí, no estoy seguro. O si digitalizado menos, no En sé el si se... puente de las Fuerzas Armadas. En el puente de las Fuerzas. Eso, en el puente de Fuerza Armada seguramente, o al digital es lo que no creo. Pero bueno, se puede intentar digitalizar algunos, o por lo menos los ensayos que están aquí, que, los ensayos que están aquí que nos competen directamente al tema del documental, ¿no? Él aborda en general en estos ensayos una mirada panorámica sobre el cine venezolano, pero Miranda, a mí me gusta mucho que él, eh, diríamos, clasifica, etiqueta, es decir, él organiza una especie de lo que podría ser una enciclopedia, un diccionario sobre cine venezolano en la medida en que siempre está arrojando algunas ideas relacionadas con la clasificación temática, mirando en el cine venezolano temas, entonces a lo largo de estos ensayos uno ve que se aproxima al problema de lo religioso, se aproxima a la niñez, entonces tiene ensayos específicos donde él organiza cuáles temas fueron desarrollados por la cinematografía venezolana y no tiene ninguna deferencia por el largometraje de ficción, sino que tanto aborda el documental como aborda el largometraje de ficción. Y tiene en este texto un ensayo que se llama El cine que nos ve para una historia del documental venezolano. Luego en Panorámica del cine venezolano, es decir, ese libro no lo trae, es muy grande, ese libro negro, grandote. Tiene el ensayo sobre cine, sobre documental, también es de Julio Miranda, que la aproxima igual para una aproximación de cómo debía ser una historia del documental venezolano. Y él ordena, ¿no? Cataloga, propone ciertas lecturas
que miraremos, ¿no? Que revisaremos críticamente en ese orden que él hace. Lo primero es que él va a retomar, y eso fue una de las cosas cuando yo estaba trabajando lo del largometraje de ficción y de la guerrilla, leyendo los textos de Julio Miranda, aparecía una referencia que él hace a una ponencia que yo no he conseguido todavía, que es una ponencia que hacen Jacobo Penso y Carlos Aspurba en los 80, en la que miran la historia del documental venezolano, pero hacen énfasis en el documental entre el año 68 y 69, que se hacía principalmente en la UCB, tenía como centro la Universidad Central de Venezuela o la universidad en general, que son esta serie de documentales, La Universidad Vota en Contra, 22 de Mayo, La Autonomía Muerto, Renovación, etcétera. Y cuando yo miraba el largometraje de ficción, veía que en el largometraje de ficción, cosa que sobre la que volveré al final de esta sesión, cuando recoja todo lo que conversamos en aquel momento, y las conclusiones a las que llegábamos, había una reiteración de la derrota. El largometraje de ficción es un largometraje de la derrota. Un largometraje donde se reitera permanentemente un tipo de hipótesis y de lectura además sobre la derrota de la lucha armada. La derrota de la lucha armada tuvo unas características, tuvo unas condiciones específicas que se reiteran allí en las causas y demás sobre la derrota, pero afirman, por otra, toma Miranda a Jacobo Penso y a Carlos Apura para mostrar justamente que en el documental, toda esta cantidad de documentales que se hicieron entre el 65 y el 70, y especialmente estos que giraban en torno a la universidad, tienen una mirada distinta. Él va a decir allí que el material de archivo, las fotos fijas, las entrevistas, los textos en off y los letreros en pantallas y filmaciones arriesgadísimas, hechas en medio de los disparos y de los gases lacrimógenos, recogieron y estructuraron los acontecimientos del 68 y el 69. La reforma universitaria impulsada por los estudiantes, el enfrentamiento entre la izquierda y los militantes democristianos, la invasión de la Universidad Central por las fuerzas del orden, la extensión del movimiento a prácticamente todas las universidades del país, dejando aparte la discusión de su calidad muy desigual, quedan como documentos indiscutibles, aunque a algunos de ellos puede aplicárseles el juicio retrospectivo enunciado por Jacobo Penso y Carlos Apurba, en el cual, afirman ellos, citados por Miranda, se fue creando una retórica de la revolución. El pueblo en armas perdía una batalla tras otra, pero en el cine todas las ganaba, que fue la cita que me llamaba la atención. Si aquel cine era un cine de la derrota de la lucha armada, este cine que es anterior, que está todavía en proceso, aunque parte de lo que hablábamos es que en los 70 sigue habiendo una efervescencia no solo de la clandestinidad, sino de otras formas de lucha que el largometraje de ficción no recoge. En este momento, el cine, este documental es un documental donde se gana, es un documental donde se triunfa permanentemente, que es parte de lo que miraremos. Y si ciertamente es un documental que es un documental militante en la medida que es un documental que se compromete con mostrar las luchas de ese contexto en una perspectiva de triunfo, es decir, es un documental de agitación política, y eso contrasta ya, o parecía contrastar, que es lo que veremos, esta hipótesis plantea que contrasta directamente con el tono del largometraje de ficción, que no es un largometraje de agitación para la acción política, sino que más bien, bueno, refleja el debate sobre la derrota, es otro momento. Entonces aquí hay, bueno, cómo es que ese documental político del 65 en adelante muestra que en ese cine el pueblo ganaba todas las batallas? Es parte de lo que vamos a ver, ¿no? Lo que quiero que revisemos, lo que esa hipótesis de Jacobo Penso, de Apurba, que retoma Julio Miranda. Otra de las hipótesis tiene que ver, o la segunda, con la transformación temática, es decir, qué pasa con los temas, cuáles son los temas que se tocan y cómo es esa transformación que da sentido un poco a el título de este curso, de la denuncia o de la realidad, es decir, de cómo se denuncia la realidad a la construcción de esa utopía concreta, en la medida en que hacia la mitad de la década de los 70 el cine, lo afirma
Julio Miranda, lo va a sostener también Ambreta Marroso, ya lo vamos a ver, y Oscar Lucien por su parte también, que esa temática va a cambiar, se va a dejar de ser o va a transformarse a no solo ser un cine sobre la denuncia, que veremos justamente si era solo denuncia o también había en esto que ocurre entre el 68 y el 69, no hay solo denuncia, sino también hay una arenga al triunfo. Pero hay un centro que ellos van a plantear en la cuestión de la denuncia para que ese cine documental se convierta en una celebración de lo popular. Hay una transformación de los temas, ahí vamos a hacer el ejercicio de leer, de mirar cómo se relacionan, por ejemplo, la ciudad que nos ve con el afinque de Marín, bueno, que es alguna referencia que está aquí directamente. Es decir, pues la relación que hay entre la denuncia que hay en Pueblos de Lata, por ejemplo, y el afinque de Marín en torno a lo que es una denuncia por un lado se convierte en una celebración de lo popular por el otro. Y ese giro pareciera estar relacionado con algo que mirábamos en esta revisión de lo que ocurre en la década de los 70, que es cómo la militancia política, hoy una decisión a partir del Congreso Cultural de Cabimas de hacer un giro hacia lo cultural como espacio de combate, si parte de la derrota de la lucha armada o de lo que se asimila como derrota de la lucha armada implica hacer un combate en lo cultural, hacer del espacio cultural popular un espacio, un campo de batalla. Y a partir de esa idea que está presente y que veremos, sería interesante mirarla, bueno, cómo ese cine que hace una celebración de lo popular precisamente viene a dialogar con cómo coloca, cómo se pone en los 80 lo popular y lo cultural como un espacio que es un campo de batalla. Y que es un campo de batalla en el sentido literal, es decir, hace poco presentaba en la Unidad de Arte en las jornadas de investigación parte de estas investigaciones y alguien comentaba justamente que esos espacios culturales fueron fuertemente reprimidos, es decir, hay una represión que se aboca, o sea, arroja sobre los barrios en Caracas en los 80 que tiene que ver con desarticular la potencia de la organización popular cultural que vamos a mirar. O sea, va a ser interesante que veamos cómo esa representación hace un contrapunto, cuánto de celebración, cuánto de denuncia que hay de lo que estaba ocurriendo y cómo se transforma la política de la izquierda de la lucha armada a ese foco sobre lo popular y lo cultural y cómo aparece eso retratado en la temática cinematográfica y en la temática de estos documentales. Que me llama la atención también mirar eso a la luz de el impacto, como decía antes en las preguntas y demás, el impacto de la política cinematográfica y del boom petrolero y del proyecto de la Gran Venezuela, que la pregunta en el fondo, o la pregunta más directamente sería si fue o no cooptado ese cine, si el giro en la mirada del documental político venezolano tuvo que ver con un proceso también de cooptación de intelectualidad, como lo planteábamos en el caso del largometraje, o fue otra cosa, fue más bien producto de las dinámicas internas propiamente de la lucha y de cómo se fueron desplazando los sectores políticos y se fueron transformando ciertas cosas, ¿no? Ahí, entonces, bueno, eso es una de las hipótesis. Lo tengo planteado, está aquí en una cita de Julio Miranda en la que él dice que es probable que El Béisbol, que es un documental de Anzola, Descarga de Iván Feo y Antonio Gerandi, que son del 75 ambos, justo el punto de quiebre, diríamos ahí, pusieran las semillas de un cambio que llegó a ser un vuelco de un documental en el documental urbano. No se trata ya de la denuncia, sino de la celebración de lo popular, situando en primer plano sus valores propios, sea la imaginación que permite jugar a la pelota en cualquier terreno y con los improvisadísimos medios, sea la distinción entre la música de la salsa, opuesta y necesariamente por demás, dice aquí Julio Miranda, a la culta. O sea, hay ese lote que sería, que yo no los había puesto, no los tengo aquí en la lista de documentales
principales, pero los voy a poner, que bueno, están y dialogaban directamente con Miami Nuestro, que era, bueno, La Finca de Marín, La Pastora Resiste, que son los documentales que hizo Penso entre el 81 y el 82. Sobre todo porque eh, Yo hablo a Caracas, que también lo miraremos. Yo hablo a Caracas, en La Finca de Marín y Miami Nuestro se exhibían juntos en el cine. Y no solo se exhibían juntos en el cine, sino que fueron largos documentales que se presentaban como un tríptico y fueron éxito también de taquilla. La gente iba a verlo. En La Finca de Marín y Miami Nuestro. Claro, son los tres darán como la hora y media, justamente. Entonces los presentaban juntos en el cine como, y la gente los fue a ver. Perdón. Ajá. Entonces, eh, por otro lado, va a plantear Oscar Lucien en un texto que está recogido en este librito que se llama Pensar en Cine, que son como los libros que se utilizan principalmente en historia del cine venezolano. Eran profesores de la universidad, sobre todo profesores de la Escuela de Artes de la UCB. Oscar Lucien, cuando trabaja el cortometraje en Venezuela, ahí se va a cruzar, porque la historia del cortometraje en Venezuela está unida o entre tejida con la historia del documental. Es decir, documental y cortometraje están en buena medida conectados. Y están conectados porque en general uno tendería a pensar que el primer documental o que el documental que inicia el documentalismo venezolano es Araya. Pero Araya no puede iniciar el documentalismo en Venezuela porque Araya se estrena en Venezuela en los 70. Araya se estrena mucho después de que ocurrió todo esto que vamos a ver, mucho después de los documentales de Guedes. Entonces, si los documentales que dan inicio al documentalismo político y al documental en Venezuela en general son cortometrajes, justamente nacen entretejidos. Si hubiese sido Araya, tendría otra cosa, que es lo que discutimos en algún momento acá en sedes cuando hablamos de Margot Benacerraf, que la historia del cine venezolano tiene esta cosa característica, que es que al Araya haberse visto casi 20 años después de su estreno en Francia, Araya no influencia directamente de entrada el desarrollo del documental venezolano, sino que las influencias son otras. Más bien van por esta vía de ese cine militante directamente vinculado al compromiso político de los cineastas, a este grupo de cineastas que había salido, se había formado fuera y vuelve, como Guedes en particular. Y acá va a plantear Lucien, justamente, con toda seguridad, es hacia mediados de los 60 cuando se inicia un tipo de realización cinematográfica que con sus altos y bajos se instituyó en una forma de hacer cine en nuestro país. El trabajo iniciado por un Jesús Enrique Guedes o un Carlos Rebolledo, jóvenes que regresaban al país luego de concluida una etapa de estudios en el exterior, abriría un tipo de indagación sobre la realidad a partir del hecho cinematográfico hasta ese momento inexistente en Venezuela. Posteriormente, otros realizadores, siguiendo motivaciones personales o amparados en esta vía recién abierta, producirían una cantidad de obras cinematográficas cuya preocupación común era documentar la realidad, testimoniar los aspectos más relevantes de una sociedad que para ese entonces vivía momentos de una alta conflictividad política y social. Si uno se detiene, aunque someramente, a revisar la cinematografía de finales de los 60 y prácticamente toda la década del 70, puede darse claramente cuenta de que la motivación que intentamos señalar y que en fin de cuentas define las características y formas del cine documental. Y más adelante va a decir algo que está aquí, que el tema del cine documental, y lo va a seguir siendo hasta hoy en día, es que el cine documental, además en la forma de cortometraje específicamente, por eso esta hipótesis acá, es que, y lo dice Oscar Lucien, en definitiva, se asume el cortometraje como única forma posible de hacer cine y se le usa predominantemente como un instrumento de registro, testimonio y en un sentido más genérico como un arma política. Y por esta razón, como veremos más adelante, su distribución va a estar muy consustanciada con este hecho. Entonces, la facilidad, digamos,
que permite el formato del cortometraje a la hora de hacer cine, de hacer un cine militante, de hacer un cine abiertamente político, podría, que es lo que yo me llevo a preguntar después, podría facilitar que el cine documental venezolano haya gozado de una autonomía que le permitiera no transformarse o no depender tanto del Estado. Y al no depender tanto del Estado y tener mayor autonomía, me pregunto, y lo veremos nosotros, en ese desarrollo del documental político venezolano entre el 65 y el 80, es probable que haya gozado de la autonomía que le permitiera no ser el vehículo principal para el discurso hegemónico del punto fijismo, es decir, el discurso de la estabilización del punto fijismo después de la derrota de la lucha armada, sino que esa autonomía le haya permitido al documental reflejar otras temáticas y otros procesos con precisamente autonomía del Estado. Eso es lo que habría que ver, justamente, si la forma del documental y la forma específica del corto documental permitió que ocurrieran esos procesos sistemáticos de denuncia que van de la ciudad que nos ve hasta las denuncias que se hacen sobre las nuevas tribus en esa trilogía, el documental que hace ya a mediados de los 80, donde probablemente no llegaremos, pero que hace Carlos Aspurba, que además fue un documental tremendamente exitoso, no solo en vista del público, sino que fue tremendamente exitoso en que la gente tomara conciencia del problema de las nuevas tribus y se hiciera una denuncia pública y una movilización en contra de lo que estaba ocurriendo con las comunidades indígenas. Eso parte de lo que vamos a ver, si la forma del cortometraje documental y del documental en general permite una autonomía que hace que, bueno, no la tuvo el largometraje de ficción. El largometraje de ficción, por el financiamiento, por la dependencia del Estado, de las políticas públicas, fue un vehículo de transmisión del discurso hegemónico de ese proceso de pacificación, como no lo fue el documental. Eso, de nuevo, es una hipótesis. Luego, hay unas clasificaciones temáticas que plantea Julio Miranda una serie de ensayos que tiene, que están publicados al final de este libro, donde él explora el corto de ficción y el corto documental en los 60 y en los 70, y luego el cortometraje de los 80. Tiene dos ensayos, uno sobre el de los 60 y los 70 y un ensayo sobre el cortometraje de los 80, y se monta de nuevo sobre una clasificación que hicieron Penso y Aspurua, donde él va a plantear ahí, iniciando su ensayo Proposiciones y Provocaciones sobre el cortometraje de los 80, va a decir, si admitimos, siguiendo a Jacobo Penso y Carlos Aspurua, que el documental de los 60 en el documental de los 60 hablaban grupos y partidos políticos, y en el de los 70 hablaban las comunidades, podríamos sugerir que el documental de los 80 es el instrumento expresivo de los individuos. Y continúa ahí diciendo, no sé si alguien verá este eventual movimiento como una caída o acaso un encogimiento o al contrario como una ascensión, liberación o ampliación. Sospecho que cada una de las caracterizaciones anteriores es cuestionable, aparte de que solo puedan referirse a una determinada franja de los títulos de los decenios respectivos, ni hablaban los partidos en los 60 ni las comunidades en los 70 o lo hacían solo relativamente. Y él ahí desarrolla en ese ensayo, en esos apuntes sobre los individuos comunitarios, sobre el rol, cómo se da esa transformación del sujeto que se representa en esos documentales, del sujeto político de los partidos de izquierda, de la izquierda revolucionaria de los años 60, a las comunidades organizadas, a la celebración de lo popular en los 70, y cómo por eso abrimos la puerta en este seminario y entramos en los primeros años de los 80 para ver cómo se da ese cambio de expresión, donde si esa hipótesis de, bueno, los 80 es, además los 80, que es la época del surgimiento del neoliberalismo, consolidación, etcétera, pareciera que efectivamente la década del individuo, ¿no? La década de, bueno, Wall Street, ¿no? La película de Oliver Stone. Ahí, bueno, él desarrolla algunas ideas sobre al final cómo el individuo igual es un individuo que expresa una comunidad. En el caso, por ejemplo, de Yo Hablo a Caracas, pero es un indígena, un líder indígena que habla como comunidad, no es un individuo en sí mismo. O Testimonio de un obrero petrolero de Guedes, bueno,
Es un individuo, pero es un individuo que sirve como representación de una comunidad, pero la comunidad pasa a ser representada por el individuo, no es la comunidad en sí misma la que está presente, sino la comunidad en voz de un individuo. Y eso podría justamente suponer un cambio. Otra de las cosas que veremos relacionada con ese giro es el sujeto que hace documental también, es el joven de la clase media o de la clase media alta que hace un documental donde expone la mirada crítica que esa clase media tiene sobre sí misma, es decir, el intelectual o el artista como expresión de la mirada autocrítica de su realidad y de su clase social, diríamos así, que hay, por ejemplo, en un Miami Nuestro. O sea, Miami Nuestro es una mirada autocrítica de las clases medias que se hace desde las clases medias y desde un lugar que no espera ser directamente, en ese caso Oteiza, ser un militante como lo es Guede, pero sí tiene una especie de reflexión o de conciencia autocrítica como la hay en Electofrenia de Julio Neri también, ¿no? En Electofrenia viene a ser también una mirada sobre más desde el cinismo, uno podría pensar cómo se conecta, o lo veremos, lo discutiremos, cómo se conecta el punto de vista de Electrofrenia, que hace una desbordante crítica satírica, cínica, sobre la política de las elecciones del 78 con Zoológico, por ejemplo, de Venturini, que en los 90 viene a ser también esa mirada de las clases medias y altas venezolanas en una especie de ya actitud más despreciativa sobre el país, más cínica sobre el país. Uno puede pensar cómo se conecta electrofrenia o no con zoológico en ese caso. Entonces, bueno, de nuevo está aquí esta idea que le interesará seguramente en específico a Abner, que creo que no se ha conectado todavía hoy, pero seguro verá esta sesión porque está en el grupo. Abner Colmenares, que ha trabajado e investigado sobre la ciudad y ha utilizado el cine para investigar sobre la ciudad, es arquitecto. Hay unas hipótesis sobre la transformación de la ciudad y la mirada sobre la ciudad, o sea, cómo cambia la mirada sobre la ciudad, justo en este giro a la celebración de lo popular, hay una mirada sobre el barrio que es distinta a la mirada sobre el barrio que había en los primeros documentales de los 60 y los 70. Nos vamos a preguntar y lo vamos a revisar qué tan distinta es, cómo cambia esa mirada del elogio celebratorio de lo popular a una mirada que era distinta particularmente en lo que estaba haciendo que y lo que vamos a ver. Hago una pausa para preguntarles si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna idea que quieran expresar sobre estas hipótesis o esto que hemos hablado hasta ahora. El que quiera comentar algo puede activar su micrófono y puede intervenir libremente. Si no, bueno, igual me interrumpen. Ajá. Entonces, los objetivos del, de este curso, el objetivo principal, el objetivo general del curso es proporcionar una aproximación crítica al documental político venezolano a través del análisis de sus principales representantes en la década de 1960 y 1970. Y este análisis se centrará en los temas, discursos y representaciones presentes en los cortometrajes documentales, así como una comparación crítica con el largometraje de ficción que se popularizó en la misma época. Hay la intención, por eso voy a volver al final, ahora, sobre las conclusiones a las que llegamos en el seminario anterior, porque si la intención o el motivo la motivación de este curso, de este seminario, viene dada precisamente porque conversando sobre el largometraje de ficción de los 70 apareció la referencia a lo que se cuenta en el documental. Bueno, ahora mirar ese documental va a permitirnos contrastar y hacer una lectura de, bueno, qué hay en el documental, qué hay en el largometraje de ficción, cuáles son las diferencias, y hacer ese ejercicio de comparación. Los objetivos específicos del seminario son, uno, entender cómo los documentales de esa época reflejan y responden a los contextos sociales y políticos de Venezuela.
y eso incluye un examen de los directores y productores más influyentes, así como las obras que se convirtieron en un hito dentro del cine documental, si podemos llamarlo así, hitos. Explorar los temas recurrentes en los cortometrajes, se analizarán los discursos que emergen de estas obras, considerando cómo se articula la voz del pueblo y las experiencias individuales en el contexto de la narrativa colectiva, examinar las representaciones de los grupos sociales, movimientos políticos y figuras emblemáticas de la época, y para entender cómo esos documentales construyeron una imagen de la realidad venezolana que a menudo contrasta con las narrativas dominantes en el cine de ficción, realizar una comparación entre el documental y el largometraje de ficción de la década de los 70, como les decía, donde se analizarán las diferencias entre las narrativas, los enfoques estéticos y las intenciones comunicativas. Y por último, reconocer y valorar los aportes del documental político venezolano, buscando fomentar una reflexión sobre su relevancia en la actualidad y cómo estas obras siguen resonando en un contexto contemporáneo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las películas que yo espero que podamos usar todas? Porque aquí entramos ya en de entrada, valga la redundancia, en un problema, que es si el largometraje de ficción venezolano, cosa de poca difusión o de poco acceso, o sea, en general a veces nos ocurre con frecuencia que no conseguimos los largos venezolanos, las películas venezolanas, a pesar de que son las que la gente conoce y cuando las conseguimos en no en buena calidad. Ahora por fin parece que se está empezando a revertir eso. Hay una cierta efervescencia que habrá que preguntarnos a qué se debe, pero quizás a la irrupción en redes sociales del cine venezolano, se creó el grupo de Telegram famoso sobre cine venezolano, se han aparecido cosas, han pasado cosas recientes, como por ejemplo, alguien subió una versión de El pez que fuma en 1080p a YouTube, cosa que no existía. Todas las versiones del pez que fuma que uno conseguía en YouTube eran una más fea que la otra. Por fin hay una versión en YouTube del pez que fuma en la calidad que el pez que fuma se merece. Entonces, me imagino yo que hay ciertos fenómenos gracias a las redes. Hay gente en Twitter, en TikTok, perdón, hablando sobre cine venezolano, en Instagram, entonces ya por ahí, eh, bueno, hay una ventaja. Pero cuando uno se mete en esos grupos, cuando uno escucha esas discusiones, el cine venezolano es el largometraje de ficción. Eso es lo que es el cine venezolano. Cuando uno piensa, bueno, ¿qué película venezolana has visto? Piensa en El pez que fuma, piensa en Los cangrejos, eso es lo que pensamos. El largometraje de documental es más difícil y el cortometraje, que además o sea, si hay un gran ausente en todo esto, incluyendo lo ficcional, es el cortometraje, es muy difícil conseguir cortometraje venezolano. Son cosas así como uno busca. El primero, uno normalmente no sabe cuáles son, a salvo que se ponga a leer, a investigar, empieza a conocer cuáles son los títulos del cortometraje venezolano de ficción y de documental. Luego conseguirlo se hace difícil. Entonces yo hice una lista de los largometrajes y cortometrajes documentales que espero que podamos ver, considerando que no todos están accesibles en Internet. Y espero porque, bueno, estábamos haciendo las gestiones, preguntando en la Cinemateca, para poder conseguir los que no están en Internet. Buena parte de ellos sí están, pero hay otros que no. Y de hecho, como no están ni siquiera, yo no los he podido ver todavía. Sé que existen, conozco las referencias en estos textos, pero no los he visto. Como no existe, por otras razones no existe, nosotros no tenemos acceso a saber cuál fue la experiencia de imagen de Caracas, porque vi que alguien ha intentado hacer recientemente una representación 3D, porque como saben, Imagen de Caracas fue una mega exposición, con videos, pantallas, etcétera, pero ni siquiera los videos que formaron parte de Imagen de Caracas están disponibles en Internet. Entonces uno se imagina más o menos por los testimonios que fue Imagen de Caracas, pero no hay cómo reproducirla. Pero bueno, de las películas que vamos a trabajar, algunas, hay otras que voy a incorporar. Está La ciudad que nos ve, que está en Internet. A veces no están completas, pero están. Pozo Muerto, que está en Internet. La Universidad Vota en Contra, que también está. Eh, Creo que Renovación apareció por allí, pero no estoy seguro. 22 de mayo no está disponible, pero la estábamos buscando. La Autonomía Muerto sí está. Recientemente vi que está. La desesperación toma el poder. Estas cosas de Anzola no están por ahí. A pesar de que Anzola podríamos intentar hacer el puente para hablar con él, porque Anzola vive todavía. Y él rescató, hay unos canales en YouTube que creo que son de él mismo, porque él tiene documentales
como por ejemplo el de Santa Teresa, que es sobre la toma de una iglesia, está en un canal de YouTube de hace muchos años, una versión que dice que tiene problemas de origen, etcétera. Basta de Hugo Live está, Pueblos de Lata está, Venezuela en tres tiempos no, TO3, Teatro de Operaciones 3, que sería importantísimo que lo podamos conseguir, no está, pero lo podemos buscar porque Teatro de Operaciones, Yo sé dónde la tengo. Yo sé dónde ¿cómo? está esa peli. Yo sé dónde está esa peli. Ah, bueno, buenísimo. En... Sí, sí, sí. Todas las de Guedes las tiene su hijo en un canal de YouTube que se llama Fabla Salvaje, algo así. Flava Salvaje o Fabla Salvaje. Exacto. Si quieres, yo lo paso por el grupo. Esto es Luis que nos está hablando, es que no veo. Sí, sí. Y, Yo por lo ejemplo, revisé, Testimonio de un fíjate que obrero. yo lo revisé, Testimonio de un Obrero está, pero TO3 no, creo que no. Ah, es que, no, perdón, es que TO3 no es de Guedes, TO3 es Ah, de Ulibe, mira es de tú, Hugo Ulibe. que hay Sí, una confusión igual aquí. que Ah, Renovación, Alfredo Anzola Evidente. hizo la foto fija, Ajá, pero me parece que es de Donald Mayerstone. de Myerson Igual, también, sí. me parece, sí. Ajá. Bueno, pues Pero sí, ese se el consigue, esfuerzo, TO3 el yo te lo esfuerzo consigo. el esfuerzo aquí que podamos hacer entre todos para conseguir algunas cosas de esto va a ser clave. Nosotros estamos moviéndonos para ver si la Cinemateca nos facilita lo que tenga. Coincidió también, que puede ser, le había comentado a Reinaldo, que coincidió también que esta semana se está desarrollando ese festival de memoria y patrimonio que lo organiza la Cinemateca. Entonces, a Claro. lo mejor están súper full porque le hemos escrito, nos han dicho que sí nos van a facilitar algunas cosas, pero no nos han mandado. A lo mejor estaban súper montados en esto que están haciendo ahora, que implicó restauración de un montón de 5 películas, creo que restauraron. Entonces, bueno, lo que podamos conseguir, decía lo de teatro de operaciones porque por lo que he explorado hasta ahora, la película que en los 70 hace una retrospectiva del conflicto de la lucha armada o va al conflicto de la lucha armada es TO3. De las otras hay, Sí, hay fragmentos de lo que se hace en los 60, por supuesto, hay presencia de guerrilleros y demás, pero la que hace representación y vuelve sobre el documento escrito basada en este texto que se llama TO3 es esa. Entonces, ojalá la podamos conseguir. Testimonio de un sí, sí, obrero sí. petrolero sí está, Electrofrenia está y Miami Nuestro también. Y bueno, igual Yo hablo a Caracas también se consigue, otras de las que fue incorporando después se consiguen por ahí. Entonces, lo que podamos conseguir, lo que ustedes sepan, va a ser clave y ojalá, bueno, el tema de eso, que si el largometraje de ficción venezolano se consigue poco, ahora se consigue un poco más, el documental venezolano menos, o sea, es más difícil. Por ejemplo, o sea, tan importante en la historia del cine venezolano pareciera que es, así como es El pez que fuma, es Juan Vicente Gómez y su época, y eso no existe en internet. Juan Vicente Gómez y su época no se consigue por ningún lado. Hay un trailer que tiene el canal de Cinesa. Tiene un trailer ahí, hay unos conversatorios que se hicieron en los 90, uno en particular en la UCAP sobre ese documental, entre varios historiadores que no lo trataron muy bien a nivel de documentos sobre la historia de Gómez, pero no se consigue. Yo no lo he conseguido, creo que la Cinemateca sacó un DVD, entiendo que hicieron una restauración, por lo que les comentaba, y en este festival que está ocurriendo en este momento, se va a proyectar. Yo voy a intentar ir a verlo, tengo que ver en qué horario lo van a proyectar, pero no se consigue. Y como les decía, Juan Vicente Gómez y su época es tan importante en lo que uno revisa de historia del cine venezolano como el pez que fuma. O sea, las entrevistas, la importancia que tuvo en que la gente fuera al cine a ver un documental, pero bueno, no está por ahí. Entonces, vuelvo para cerrar sobre cuáles fueron las conclusiones a las que llegamos, con buena parte de ustedes y otros que no estaban, pero cuáles fueron las conclusiones a las que llegamos sobre el largometraje de ficción que nos van a servir para contrastar con el documental. La primera fue que planteábamos, no la puse aquí, pero bueno, la primera gran conclusión a la que llegamos es que efectivamente la representación de la guerrilla y del conflicto armado que se hizo en en el largometraje de ficción fue el discurso hegemónico de un sector de la izquierda que se vinculó al Estado, pero fue también, él reiteró los lugares comunes y las representaciones comunes del discurso hegemónico y del discurso de desestabilización.
del punto fijismo, recalcó y redundó, hizo mucho esfuerzo en las causas de la derrota asociadas a puros problemas internos de la guerrilla y no vinculadas ni a esfuerzos de financiamiento, ni a la agresividad de la lucha, ni a algo que Livia nos hizo mucho hincapié, al financiamiento estadounidense, a la presencia de la CIA en Venezuela. Nada de eso lo vimos en buena medida representado entre las causas de esa derrota, de esa representación. Entonces es una representación que es funcional al discurso hegemónico, así lo hemos planteado, lo veíamos, ¿no? Luego está estas ideas, ¿no? De cómo la década de los 70 se convirtió en un inicio, se dio un inicio de un agitado giro cultural en la política de la izquierda venezolana, que tuvo como hito el Congreso Cultural de Cabima, pero que supuso la creación de muchos movimientos culturales de carácter popular, como el grupo cultural El Afinque, aquí dice El Afinque de Marín, el Teatro Crítico, La Nueva Canción, el grupo cultural Pro Patria, es decir, estaba atravesada Caracas, pero en particular, pero Venezuela en general, por un surgimiento y fortalecimiento de los movimientos culturales que va a tener un impacto. Vamos a pensar nosotros, bueno, cómo impactó eso en el largometraje de ficción, pero cómo impactó eso en el documental venezolano, donde sí está más representado, porque cuando nosotros vimos en los largometrajes, pareciera que esa década de los 70 cuando es representada, por ejemplo, el compañero Augusto, ahí no hay una representación de la agitación política en otras dimensiones. Hay un discurso muy centrado en lo que le ocurre a los individuos que protagonizan esas películas, pero no hay un contexto que permita pensar, bueno, qué está pasando en Venezuela en la década de los 70. Entonces, que ese giro cultural esté representado en el documental, sí va a ser importante para hacer un contraste, ¿no? Al mismo tiempo que se da ese giro cultural, o sea, que sé que hay una militancia en el espacio cultural, también un sector importante de la izquierda, decíamos en aquella ocasión, se incorporó al aparato cultural del Estado venezolano, asumieron cargos de dirección, se incorporaron a las instituciones culturales venezolanas, y eso coincidió con el proyecto de la Gran Venezuela. En su momento lo vimos como los mecanismos de conciliación del punto fijismo y los mecanismos de conciliación del populismo petrolero venezolano permitieron en un momento de bonanza, pero incorporar a unos sectores, no solo incorporar a sectores de la intelectualidad de izquierda venezolana, sino financiar la producción cinematográfica, el crecimiento del aparato del Estado. Eso ocurrió en ese momento. ¿Cuánto de ese financiamiento, cuánto del impacto del boom, cuánto del impacto del proyecto de la Grande Venezuela de Carlos Andrés tuvo o incidió en el documental? Es algo que vamos a ver. Sabemos cómo incidió en el largometraje de ficción. ¿Qué tanto incidió en el documental? Es parte de lo que habría que mirar, ¿no? Entonces, planteábamos allí que la cultura fue un espacio de transformación hegemónica, de lucha por un lado y de consolidación del sistema por otro. Por un lado se dio esa lucha en el espacio de la cultura y por otro lado se dio la consolidación del sistema. ¿Cómo se da ese vínculo, esa tensión en el campo cultural? En el documental es parte de lo que, bueno, veremos. Vale la pena que lo pensemos, ¿no? El sistema populista de conciliación del punto fijismo utilizó los espacios culturales como una forma de cooptación y de pacificación para la izquierda venezolana, y en ese sentido el cine también fue un espacio en el que por un lado se contribuyó a fortalecer el discurso hegemónico en torno a la derrota y a su vez fortalecer los discursos políticos de los sectores que se comprometieron más con la pacificación. A ver, aquí. Ajá. Bueno, también planteábamos que lo miraremos como parte de las conclusiones a las que llegábamos en esa revisión del largometraje de ficción, fue que el MAS, el movimiento al socialismo, controló los principales espacios de difusión cultural, es decir, controló desde el sector de izquierda, ¿no? Los medios de comunicación, participó en la construcción de los discursos hegemónicos de ese momento, y ocurre que, bueno, la versión del conflicto, la versión de la lucha armada, que se hegemoniza es la versión de la lucha armada del MAS, o sea, la versión de la derrota que tiene el MAS. Y el impacto cultural, bueno, el impacto del movimiento del socialismo en la cultura venezolana fue clave en esos años. La pregunta sería, bueno, ¿cómo se expresó esa hegemonía del MAS y ese impacto del MAS en el documental? Aparece, bueno, en el de Julio Neri aparece porque aparece la representación de la candidatura de José Vicente Rangel, etc. Y al mismo tiempo en aquel proceso de investigación y de investigación colectiva que supuso aquel seminario,
una de las claves que nos dio la gente que participó del seminario y de las ponencias que se hicieron aquí, en particular algunos comentarios que nos planteó Roque Zambrano, es que existía una tensión que no ha sido recogida suficientemente entre la ANAC, la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, y la Cámara Venezolana de Productores, la CABEPRO. Bueno, y vamos, hay que ver si es posible, porque creo que la exploración de eso pareciera ser más vinculada a testimonios, a entrevistar a gente, preguntar a la gente. Pero bueno, la NAC la funda Guedes y la CADEPROL, bueno, la funda, habíamos visto en aquel momento, estaba involucrado algunos de los directores de los largos eh, que estuvimos revisando. Entonces, bueno, la cultura, decíamos en aquel momento, fue un espacio de transformación a nuestros anteriores. Entonces, bueno, ese conflicto entre la ANAC y la CABEPROL implica que hay un enfrentamiento entre la visión comprometida y militante del cine de autor, que está presente todavía en el documental, y una perspectiva que termina privilegiando la producción, la ganancia, la taquilla, otras cosas. ¿Cómo se expresó ese conflicto entre la ANAC y la CABEPROL en el caso específico del documental? Bueno, es algo que ahora podemos incluso explorar desde el comienzo, porque esto fue una cosa a la que llegamos, porque gente que vino a escuchar, que participó en las actividades aquí, desde su experiencia nos dijo, bueno, es que existía esta tensión, existía este conflicto. Y bueno, ese conflicto hay que reconstruirlo, porque cuando uno consulta alguna fuente, no es tan evidente en los textos, en las cosas que aparecen por otros lados. eh, plantea, digamos, uno tiende a pensar o a asomar que ese conflicto no es tan evidente porque una parte de los que se fueron a la CABEPROL y fortalecieron esta visión industrial del cine, a pesar de que algunos que hay en su cinematografía representaciones de lo popular, etcétera, con el surgimiento del chavismo, esto va a salir público, pero como una provocación mejor, porque si genera polémica, mejor todavía, blanquearon su pasado izquierdista. Voy a decirlo así abiertamente. Es decir, hay una cantidad de cineastas venezolanos que funcionaron muy bien durante esta estabilización del punto fijismo, pero cuando surge el chavismo, su discurso se convierte en un discurso de nosotros combatimos a la Cuarta República, combatimos el punto fijismo, nuestro cine, y bueno, habría que ver cuánto fue así efectivamente o no. Entonces, hay una cantidad importante de estas figuras que hacen el cine del largometraje de ficción que nosotros vimos y que contribuyeron, como decíamos, a la estabilización del punto fijismo, y luego cuando aparece el chavismo, más bien hacen pasar su experiencia acá en el cine en estas décadas como una experiencia más bien de un cine combativo y demás, un cine crítico con la Cuarta República. Habría que ver cómo se reconstruye este conflicto. Yo creo que eso va a dar para mucho más en el sentido de que esta cosa... Di nombres, di nombres. No, bueno, ahí está la cabeza, la principal es el propio Román Chalbó, como la principal figura de eso. Pero ahí se me va siempre el director del Monstruo de Mamera, va a ser Luis. Sí, eh, coño, bueno, lo tenemos en la punta de la lengua, que escribió además el la, caso Mamera, sí. el testimonio en el que se basa la película de Crónica de un subversivo latinoamericano. Luis Correa. Luis Correa fue presidente de la CABEPROL. eh, y varios de ellos. Después, claro, son gente que está toda fallecida, ¿no? Pero bueno, sí es importante reconstruir cómo fue ese proceso para mirar cómo expresó el documental ese conflicto también. Sí, cómo el documental pareciera, cuando uno lo ve ya como una cosa que confirmaremos o no, tuvo una capacidad de resistencia mayor a ese discurso hegemónico. O sea, ahí en el documental una persistencia de la denuncia y una persistencia de otras representaciones que no aparecen de la misma forma en el largometraje, a pesar de que hay otros, o sea, no en el que nosotros vimos. Yo creo que una película como Manuel del 79 es una película que claramente vuelve a poner sobre tapete el conflicto, vuelve a poner el conflicto, además vuelve a hacer un retrato que a mí me gusta mucho, me parece muy hermoso, de la teología y la liberación, de ese personaje del cura Manuel, de los pescadores. Yo he planteado y lo decía en aquel seminario, que creo que la película más política
o más crítica de esa década es Soy un delincuente, precisamente porque Soy un delincuente rompe con la hegemonía del discurso de la Venezuela que se quería presentar como una Venezuela pujante, una Venezuela pacificada, y Soy un delincuente implosiona todo eso en el cine. Y así, ¿no? Hay otras. La boda de Thelma Burgeles en los 80 quiere ser una película más militante, incluso bueno, una película que está dedicada desde el comienzo a Alfredo Maneiro, que se hizo en el contexto en el que la Casa del Agua Mansa hacía no solo revista, cultura, sino que hacían también, estaban intentando también hacer cine. Entonces hay otras cosas ahí, ¿no? Pero bueno, aquí ese conflicto entre la Cabeprol y la ANAC está apareciendo y lo podremos explorar más y veremos cuánto incidió o no eso, o cómo aparece en el tema del documental, precisamente porque, bueno, la Cabeprol, los cineastas de la ficción dirigen la Cabeprol, y en la ANAC fundada por Guedes, bueno, se queda como, pareciera que se queda esa visión más crítica del documental. Eso hay que verlo, a lo mejor en los testimonios, en las conversaciones aparecen otras cosas, pero está. Entonces, bueno, este más o menos el recorrido de la primera sesión para introducir todo lo que vamos a explorar, problematizar, que es la intención general de todos estos seminarios, y volver sobre el cine venezolano no para hacer una historia del cine venezolano, sino para problematizar, para revisar estas hipótesis de Miranda, de Ambreta, decía Oscar Lucien y otra gente que también las ha explorado, y hacer una lectura crítica que además nos permita, a través en este caso del documental, bueno, hacer una lectura crítica también de esas décadas, ¿sí? De qué pasó y cómo aparecieron los conflictos de esas décadas, que fue la intención explícita de la mirada sobre el largometraje de ficción, y sigue siendo ahora también una intención explícita a la hora de abordar el documental, así como los conflictos de la década del 60 y del 70 y los comienzos de los 80 se expresaron en nuestro cine, ahora no solamente el de ficción, sino también en nuestro cine documental. Dejo abierto ahora sí a los comentarios que quieran, comentarios sobre las aspiraciones, sobre lo que piensan de lo que se ha dicho hasta ahora, otras cosas que crean que haga falta explorar. Ajá, yo creé con lo que tengo hasta ahora, creé una lista de reproducción de YouTube que se las enviaré. Con lo que está en YouTube, lo que no está en YouTube, que creo que, bueno, no lo hemos conseguido. Lo que podamos ir consiguiendo por otros lados, a lo mejor lo podemos subir a YouTube en privado, de manera que no tengamos ningún rollo de derechos si lo hubiera. Pero lo que he encontrado hasta ahora, que está todo disponible en YouTube, está en una lista de reproducción que se las comparto para que lo tengan acceso. La mayoría de estas, casi ninguno es un largo, entonces lo podemos ver. No sé si veremos algunas cosas aquí, pero traeré fragmentos, igual que hicimos, bueno, quienes no estuvieron en aquel seminario, yo hago selecciones, fragmentos de algunas de estas cosas, las subo o a Telegram o a algún Google Drive, y se las envío para que las puedan mirar, y cuando haga referencia a escenas y demás, bueno, sabrán cuáles son, las habrán visto, o veremos si las pasamos aquí, algunas de ellas. Eso, dejo abierto para comentarios, preguntas, lo que quieran. Eso, esta primera sesión, como es pública, es la única que vamos a publicar para ver si alguien más se interesa en el curso, se acerca, se inscribe, y será pública, y después no la última, pero la que viene posterior, haremos una conferencia sobre lo que trabajamos. Ustedes están en el derecho de palabra, ustedes. ¿Qué tiene que decirnos Noel? Dice aquí Reinaldo. Noel debe tener que decirnos un montón de cosas, pero cosas que pueda decirnos aquí. Es que hoy estoy de poquitas palabras, man. No vaya a ser. Miren, bueno, si alguno de ustedes tiene alguna más experiencia, ¿por qué vías creen que podemos conseguir lo que falta? No sé si hay forma Esas de... películas solían estar en la videoteca de la Escuela de Arte. Yo las vi en VHS cuando era un joven cineasta. Este, no sé, debe existir todavía la videoteca de la Escuela de Arte, y eso lo tienen que ver, o sea, porque esas películas no se pueden perder.
ahí deben estar. Déjame preguntarle a ver quién está cercano a la escuela y Claro. si las tienen ahí a mano. Ahí está esta profe que se acercó al Gloria Monasterio, está ahí. Podemos preguntarle. Claro, Gloria, pana. Sí, yo no sé si hay, o sea, si ahorita en la Cinemateca uno va a un sitio, pide una cosa y ve, o la Biblioteca Nacional tenga un archivo audiovisual accesible, porque lo tiene. La cosa es que no sé si está accesible, pero ahí podría, claro, también es que puedo ya verlas yo, pero no sé si puedo sacarlas. Voy a verlas yo para decirles, pero la idea sería que podamos, o sea, ahí hay unas cosas, tantas, todas las referencias que se hace a 22 de mayo de Jacobo Penso, y no hay manera de conseguir eso. Pero que fue una cosa experimental sobre el día de allanamiento de la universidad. eh, de Bueno, verdad, también le puedo preguntar a la gente, no a Alfredo Anzola directamente, pero a su gente, pues, a ver qué tienen por ahí. claro, porque hay varios de lo que está aquí mencionado que es de Anzola que no está por ahí de acceso. Ese seguro las tiene. Las de él las tiene. Las de él y las de sus amigos más cercanos. Uno cuando rebusca aparece, Santa Teresa apareció en un canal de YouTube rarísimo por ahí de hace como 20 años, una versión de este que creo que no, lo busqué, lo ubiqué, lo guardé en el grupo para que lo veamos, para verlo, y entiendo eso, la temática de Santa Teresa, bueno, una irrupción de grupos de izquierda en una misa, ¿no? Y entran a la iglesia y hacen ciertas declaraciones ahí, y hay curas de izquierda ahí en esa representación. Sobre todo como son coros, casi todos. Podríamos pensar, podríamos planificar una Proyección. proyección aquí especial, una jornada de proyección para los que están aquí, para los que no van a venir, inclusive podríamos programar una jornada de proyección para los compañeros que están afuera. Nosotros Sí. simplemente proyectamos, grabamos toda su conversación y lo publicamos. Bueno, aquí hay eso, aquí hay una propuesta de Reinaldo que es que hacemos la proyección aquí y luego, bueno, lo grabamos y para enviarlo y proyectarlo a los que no estén acá. Y sería bueno porque ahí la experiencia, como no lo podíamos hacer con el largometraje, porque eran 7 películas, hubiésemos estado, y de hecho nosotros proyectamos aquí 4, pero con estos cortos, que son la mayoría, sí podemos hacer algo así. Entonces, que es una experiencia distinta porque al verlos en caliente entre todos, bueno, aparecen otras ideas. Vamos a intentar conseguir lo que falta. Bueno, eso, Venezuela en 3 tiempos, TO3, hay cosas allí que el de 22 de mayo de Penso, eh, la Teo desesperación toma 3 la desesperación la toma el mandé poder al nada más grupo. desde el título, dice uno, pero ¿qué será la desesperación toma el poder? Que creo que es de Anzola también. Entonces, bueno, hay que mirar. ¿Qué dice Luis? No, no, que Teo 3 la mandé para al grupo de WhatsApp y ahí en esa lista hay varias otras películas. Está Ok. Renovación, está La ciudad que nos ve, hay otras películas de gay, está Electrofrenia, hay Electrof- varias ahí. Electrofrenia había una versión completa y hay una versión que yo vi que estaba como picada por partes, pero hay varias. Eso sí, hay un par ahí muy divertido ese documental, sí, la verdad. Sí. Sí, Y divertido. hay otras que se llama T Venezuela, del Y, 69 y lo de conseguí. Jorge Soler. Está ahí en ese link que mandé, que es Ah, bueno. buenísima. Fíjate, Esa es increíble esa peli. esa nosotros la hemos buscado bastante porque creo que Reinaldo estuvo en contacto recientemente con Jorge Osolé. ¿Tú hablaste con él, no fue? Sí. Bueno, y el problema para conseguirla es que cada vez que tú ponías en el buscador T Venezuela, te salía cualquier otra cosa Claro, que no, cualquier o sea, cosa, la exacto. buscamos y la buscamos porque no pone en YouTube T Venezuela y también te aparece TV Venezuela, como te aparece tantas Sí, sí, cosas sí. que no, era difícil dar con ella. Si la ubicaron en una lista de reproducción, buenísimo. Sí, sí, Porque, ahí en esa lista que mandé al grupo. y de Esa hecho es una tremenda peli. la estábamos ubicando para hacer algún conversatorio con Jorge Solé directamente porque Ah, bueno. entonces, buenísimo. Lo que puedan conseguir ustedes por su cuenta cada uno, arrójenlo ahí en el grupo de WhatsApp, porque esta cosa de buscar cine en Venezuela siempre es un trabajo como de hormiguita. Tarde o temprano, ¿será que creamos un canal de YouTube también para ir subiendo todas esas cosas Exacto. juntas en un solo lugar? Pero también puede ser en Vimeo,
que es como más protegido, es menos Vimeo, no sé si lo deben de conocer, que es como más personas que también en academia, en otras partes del mundo pueden revisar, pueden ver, adquirir, y artistas obviamente, o gente que está en el cine, todos, bueno, todos nosotros. Ok. Pero sí me parece que justamente era algo que quería comentar, hasta qué punto estamos interesados en como que en conglomerar toda esta investigación, ¿no? En un canal que sea accesible porque realmente es un trabajo intenso. Muchísimas gracias además por ponerlo de verdad y hacer las conexiones, Manuel, am, a Reinaldo por allá. Gracias. Y lindo verlos a todos otra vez, de verdad. Da gusto ver que la cosa sigue creciendo, ¿no? La bola, qué sé yo, el movimiento continúa. Am, sí, y creo que hay muchas más posibilidades que van a salir de acá, también de análisis de otros aspectos, pero ya se podrá hablar más en cuanto vayamos avanzando, hasta qué punto podemos pensarlo más en concreto de la utopía, lo concreto como el título de tu seminario, am, de, de- de- de ese esfuerzo de archivar de algo que sea como más sustantivo, sería sumamente interesante y satisfactorio, ¿no? Am, ya, no sé, es una pregunta, yo también me lo estoy haciendo, estoy pensando, yo sé que requiere tiempo, dedicación. Estaba tratando de abrir tu lista, Luis, y no la puedo abrir. Am, Ah, sí, no puedo. y como tener un canal o no solamente ¿Será el que, YouTube, pero Vimeo, porque también tiene un poco más es más sobrio, ¿no? Tiene un poquito más pero no sé, es cosa de ver cómo funcionaría. Sí, dime, Luis. no, no, o sea, a ver si alguien más la puede intentar abrir, si le funciona, pues Yo si lo pude abrir alguien en que mi está más. teléfono. Yo lo pude abrir en ¿Lo mi teléfono. pudiste? Claro, esto es una Ah, ok. colección que entraremos ahí ya de lleno la semana que viene. Esto es una colección que reúne lo que hizo el tercer cine. Hay una entrevista, se las voy a pasar, hay una entrevista muy buena que le hizo mi referencia permanente que siempre tengo en la memoria, Patricia Kaiser, a Jacobo Borges, justamente sobre el tercer cine. Está por ahí en internet. Entonces se las voy a compartir y esto está buenísimo, porque claro, es un archivo donde está todo lo... Vamos a tratar de hacer esto mismo con todos los recursos. Entonces, claro, es lo que dice Reinaldo, vamos a hacer algo así con lo que está de este curso e ir pensando formas de generar archivos. Y después, bueno, ir pensando formas a lo mejor, o sea, convocados aquí con insistencia, a lo mejor tarde o temprano pensamos un libro también, o sea, que cada uno escriba y hacemos Claro. un libro sobre esto, o dos, lo que sea, para ir Sí, sí, aterrizando totalmente. de manera concreta, como dice Livia, estas investigaciones, estas indagaciones en publicación también. Esa era la próxima pregunta. Yo creo que podemos pensarlo, sí, o sea, podemos pensar cómo lo concretamos después en alguna publicación. Aquí está Oriel, que está ahí cursando doctorado en Estados Unidos y también tiene bastante experiencia en temas de publicación y de investigación. Vamos a pensar qué formas de continuar, incluso a lo mejor meter en alguna propuesta de financiamiento colectiva de una vez, o pensando en función de una publicación, un proyecto de investigación colectivo que podamos meter por ahí. Pero bueno, nada, les agradezco nuevamente. Ahí está abierto si alguien más quiere decir algo para ir cerrando y nos encontramos de nuevo el miércoles de la semana que viene. Eso, la sesión que viene el miércoles es Gracias. esa. Quienes vean esto por YouTube o estén acá y les interese, bueno, escríbanos para inscribirse en el curso y ya las sesiones que quedan son... Escriben a cedesformacion@gmail.com. No dijo, ajá, compartirlo. Y cómo grabo la grabación en finalizar. Sí. Archivo el sitio, todo eso.
Bueno, hasta luego. Un abrazo para todos y todas. Nos vemos el miércoles que viene. Gusto verlos nuevamente. Gusto verte, Noel, también, gusto verte bien, Noel. Igual. Gracias.